Hola, muy buenas tardes. ¿Se ve bien la lámina, Quique? Perfecto. Vale, perfecto. Pues nada, muchísimas gracias, especialmente gracias al Clúster de Canarias, a la Red CIDE por la invitación de los cursos que vamos a venir dando. Hoy sí le quiero recordar que el webinar de hoy, de Verifactu para pymes y pequeños negocios, vamos a ver de forma muy sencilla, es decir, de forma a nivel de principiante, a quién afecta. ¿Qué es lo mínimo necesario para prepararse sin ningún tipo de estrés? Que es lo que quiero que entremos hoy, y sin ningún tema de tecnicismo. Yo soy ingeniero superior en informática, pero hoy no voy a hablar nada de la parte técnica, eso lo voy a dejar para el lunes que viene, el lunes 24 a esta hora también daré. Así que no se preocupen muchísimo porque hoy lo que quiero es que se queden con una serie de pinceladas y sobre todo que quitemos esa falta de información que existe o la confusión o bulo ante determinadas situaciones. Como bien dijo mi compañero, al final lo vamos a establecer con un orden donde al final pues, pueden ir haciendo todas las preguntas a través del chat o a través del canal de YouTube y las responderé al final. Igualmente después les dejaré mis datos de contacto para cualquier duda que tengan, pues me pueden escribir. Así que venga, vamos a ir. Ok, el objetivo de hoy es entender principalmente qué es el Verifactum, como decía antes, a quién afecta, qué cambia, qué revisar en el software, muy importante, y qué pasos vamos a dar. Saldré hoy con bastante claridad y al final le vamos a hacer un pequeño checklist en concreto. Como decía comentado, hoy vamos a hacer un nivel bastante de principiante, así que por favor vamos a estar atentos y entrar en un nivel bastante básico. A ver, hay que estar muy atentos entre todos, sobre todo porque a partir del año 2026, la forma en que se va a gestionar las facturas en España cambia por completo. Ese es el primer tip que se tiene que quedar. A partir del 1 de enero, la forma de facturar en España cambia. ¿Por qué? Porque ha llegado el Verifact. Y ojo, eso no es una recomendación, es una regulación que va a afectar a la inmensa de las empresas, de la mayoría de los negocios. Así que vamos a desgranar exactamente qué es esto que está contando Pilar y sobre todo cómo vamos a tener que preparar nuestras empresas. Así que vamos a ello. Primero que nada, y claro, la gran pregunta es, ¿estamos listos para la nueva realidad de facturación? Porque una cosa sí está clara, mirar para otro lado ya no es una acción, así que hay que empezar a funcionar con el sistema Verifacto. Tu negocio tiene que estar preparado para esta nueva facturación. Y por supuesto, y para que se entienda la seriedad del tema desde el minuto uno, quedémonos con esta cifra, 50.000 euros al año, 50.000 euros. Esta es la multa anual que podría caer por cada usuario que no cumpla. Así que las consecuencias de no tomarte esto muy en serio, considero que son bastante importantes. Pero bueno, vale, para que quede todo claro, esta es la hoja de ruta que voy a hacer en el webinar. Así que vamos a seguir paso por paso estos 6 puntos y voy a ir especificando de manera que lo puedan llegar a entender. Primero, ¿qué es esto de una nueva obligación? Luego, a quién afecta? Veremos los plazos, veremos las sanciones, qué necesita el software, un plan de acción práctico que les tengo y al final un checklist y una verificación para saber si nuestras empresas están o no para el tema adaptado al sistema Verifacto. Así que vamos. Pues bien, vamos a empezar por el principio. Todo empieza por el principio. ¿Qué es exactamente eso que tanto oigo en la calle del Verifacto? ¿Qué va a significar en el día a día de mi negocio, de mi pyme? ¿Qué voy a cambiar dentro de la nueva obligación que tenemos? Pues dicho de una forma sencilla y coloquial, Verifacto es un sistema que requiere asegurarse de que todo lo que es la factura quede registrada y blindada. Totalmente registrada y blindada. La idea es que cada factura, cada ticket, que quede grabado de una forma tan segura que sea imposible borrarlo o manipularlo. Vamos, en el fondo es un golpe directo para el tema de la doble facturación en uso y la economía sumergida. Esto es importante que lo tengamos claro porque el sistema de facturar a partir del 1 de enero en este país, en España, cambia. Y aquí mucho cuidado, porque viene una de las grandes confusiones. ¿Significa que Hacienda
¿Va a ver cada factura que se emite al instante en tiempo real, Pilar? Eso es lo que mucha gente me pregunta cuando doy los webinars o la charla. ¿Se va a ver en tiempo real? Pues no. El envío automático de la factura a la agencia tributaria sigue siendo opcional. El Verifactu no es opcional, pero el modo de enviar las facturas a la fecha de hoy es opcional. Ya lo explicaré con más detalle. Pero quiero que se queden con esto, ¿vale? Esto es muy importante. Lo que sí es obligatorio, y este es el corazón de la ley, es que el propio programa de facturación sea el que garantice el registro seguro e inalterable. Y ya lo voy a explicar qué necesitamos que tengan esos programas de facturación. Esto es muy importante que quede claro, ¿vale? Vale, pues ya sabemos qué es. Ahora la siguiente pregunta del millón es, ¿y esto va conmigo? ¿Esto va con mi empresa, con mi pyme, con mi negocio? ¿Afecta? Pues vamos a ver quién está obligado a cumplir y quién de momento se libra de este cumplimiento. Pues la respuesta es corta. Es que sí. Lo más probable es que sí te afecte en tu negocio y en tu pyme. Porque todo esto le va a afectar a casi todo el mundo. Como muestra la lámina, muestra a pymes, autónomos, cualquier comercio que use un TPV, esto es muy importante, que me lo preguntan mucho en cafetería, servicios profesionales, por supuesto, clínicas médicas. Vamos, que prácticamente si emiten, esto es con lo que quiero que se quede, facturas con un programa informático hay que cumplir. Hay que cumplir. ¿Y quiénes se salvan por ahora? Bueno, las excepciones son muy específicas del sistema. Las grandes empresas que ya están usando el SI, el sistema de información, que son aquellas empresas que tienen que facturar más de 6 millones de euros, entre otras, a través del IVA y el IGIC, y los negocios de Navarra y el País Vasco, porque ellos ya tienen sus propias normativas forales. A algunos les sonará el ticket value, que ya a nivel del País Vasco y Navarra llevan ya más de 3 años funcionando con este sistema, ¿vale? Estos son los que afectan directamente. Pero aquí tenemos muy bien diferenciado en la lámina a quiénes nos afecta y quiénes están exentos. Están exentos del Verifactu porque Navarra y el País Vasco ya tienen una nueva normativa, ¿vale? Y por eso están exentos. Y las empresas del SI con el IVA y el IGIC, que son aquellas, entre otras, que tienen otras características para indicar las empresas del SI, las que facturan más de 6 millones de euros. Y ahora, vamos a lo que seguramente más preocupa a todo el mundo, las fechas. ¿Cuándo entra en vigor y qué pasa si no se llega a tiempo? Esto es lo que es muy importante porque, como veremos más adelante, esto va a ser súper, súper fundamental. Fechas y qué pasa si no llegan a tiempo. Venga, vamos a apuntar. La fecha de clave fue la de julio del 2025, donde todas las empresas de informática estábamos obligados, incluida Accionnet, a todos los programas de facturación, ya que tienen que estar adaptados. Es decir, Accionnet tenía que estar adaptado por el 1 de julio del 2025 al sistema Verifactu, como lo ves. Y así todas las empresas que tengan que prestar el sistema de facturación y conlleve consigo todo el sistema Verifactu. Luego, lo que tenemos más próximo, 1 de enero del 2026. La obligación empieza para todas las empresas que contribuyan por el impuesto de sociedades. Y justo 6 meses después, el 1 de julio, le toca el turno a los autónomos que están con el IRPF. Así que estas son las fechas. Para las empresas, el 1 de julio, que ya pasamos, todas las empresas teníamos hasta julio para adaptarnos a la normativa que nos exigía Hacienda y la agencia tributaria, y enero será para el tema de las sociedades y el 1 de julio ya entrarían las autónomas. Y con esto conseguimos la mayor empresas que entren dentro del sistema Verifactu. Pero el tema no se queda ahí, no solo en la multa, que ya es bastante, es decir, por supuesto. Los riesgos van mucho más allá y es donde también quiero dejar indicado, porque lo que se habla en la calle es la multa de los 50.000 anuales. Imaginar una factura sin el código QR, que explicaré luego lo que es el código QR de manera muy sencilla y con ejemplo. Pues vendría a considerarse inválida. Y eso significa que el cliente no podría deducirse ese gasto. Es decir, si la factura que emite el sistema de facturación no trae consigo no solo el QR, sino también hay otras coletillas que han indicado la agencia tributaria, que lo veremos ahora, puede considerarse como inválida. Menudo problema, ¿no les parece? Que si, no solo la multa, sino que encima la factura sea inválida. Y por supuesto, no cumplir
te pone directamente en el radar para una inspección de Hacienda, lo tenemos que decir. Así que el riesgo se multiplica. Hay que tener cuidado con esto, pero bueno, no sin estrés y vamos a ir hablando poco a poco. Bueno, ya hemos visto el qué, el quién y el cuándo. Ahora hablemos de la solución. Al final, entre otras cosas, para esto estamos en el webinar. ¿Cómo tiene que ser un software de facturación que cumpla con todo esto? Que hay que buscar o exigir a tu proveedor que ya tiene el software, que esto es muy importante, que se nos olvida. Pues el programa tiene que cumplir con varias cosas, que son, digamos, que son innegociables. Esto es lo que te dice Hacienda y la agencia tributaria específicamente que debe tener. Primero que nada, tiene que tener un código hash encadenado, que ahora veremos qué es, para no entrar muy en tecnicismo. Dos, tiene que tener un código QR en toda la factura, sin excepción. Una sí y otra no. No, no, no. En todas. Todas las facturas deben tener ese código QR y ahora explico por qué. Tienen que asegurar que los registros no se pueden alterar. Cuatro, tienen que poder generar un archivo de auditoría por si lo piden. El archivo de auditoría es para saber todo lo que se hace dentro del sistema y lo pueden llegar a pedir. Y el detalle más importante de todo, el proveedor del software tiene que entregarte un papelito o un documento llamado declaración responsable. Declaración responsable, que es más simplemente que su palabra del que el software cumple con la ley. Es decir, yo a mis clientes o a aquellos empresas que compren el software de Acciones les tengo que entregar y enseñar mi declaración responsable, que significa que Acciones está avalada por la agencia tributaria y por la ley. Esto es muy importante tomar en consideración, sobre todo porque si tenemos software de desarrollo a medida, que he visto en muchas empresas, especialmente en Canarias, tienen que pedir esta declaración de responsable, porque si no la tienen significa que no han pasado por una serie de procesos y selección por parte de la agencia tributaria. Entonces, ¿qué es eso lo del hash? Hash suena a súper técnico, ¿no? La palabra, ¿verdad? Pero en realidad la idea es muy sencilla y quiero que intentemos, para que pensemos en ello como una huella dactilar digital, única y repetible para cada factura. El programa la genera solo y lo más importante, la encadena con la huella de la factura anterior. Esto lo que hace es crear una serie de cadenas de seguridad que hace imposible cambiar algo sin que se note. Es la prueba del algodón, como digo yo, de que la factura es auténtica. Eso es lo que hace el hash. El hash es una huella digital que valida y da seguridad a la creación de cada factura una detrás de la otra. Muy importante. ¿Qué es el código QR? Si el hash es la seguridad invisible, el código QR es la parte que todo el mundo va a ver. Es decir, cuando estemos en la factura, el código QR. Eso es lo que se ve, lo que es tangible. En este momento es visual, ¿vale? Es como el sello de la garantía de que tiene que estar sí o sí en todas las facturas y en los tickets. La pregunta es, Pilar, ¿para qué sirve? Pues para que cualquiera, sea un cliente o un inspector de Hacienda, pueda coger su móvil, ¿vale? Escanearlo y comprobar en el momento si ese documento es de verdad y si está registrado. Imagínense la importancia del código QR. Y no puede estar alterado. Esto es muy importante porque es la validez, te permite la validación de la factura. Bien, ya tenemos la teoría, pero ¿ahora qué? Yo siempre digo, está muy bien todo lo que acabas de explicar, Pilar, pero ¿por dónde empiezo? Yo que empresa, esto que tanto hablan y que no paran de hablar, no solo en las redes sociales, sino por todos lados, ¿por dónde empiezo? Vamos a ver los pasos prácticos, que era lo que les comentaba, y el plan de acción para que no nos pille el toro, ¿no? Para que no nos pille y de manera coloquial podamos entender todo esto que está comentando Pilar. A ver, paso número 1. Yo soy como informática cuadriculada y estructurada. Esto es lo que siempre recomiendo a la hora de empezar. Paso número 1. Llama. ¿Tengo software? Llamar al proveedor del software. Lo primero es, yo tengo un software y yo tengo que llamar a mi proveedor y preguntar, ¿van a actualizar el software para que cumpla con el Verifactu? Es lo primerísimo que tengo. Evidentemente hay muchas empresas que hemos sacado software a medida para todo esto. Pero si ya tienes un software y te gusta y no quieres cambiar, lo importante es llamar a ese proveedor de software y preguntar, ¿y cuándo van a actualizar?
¿vale? Para que cumpla con el benefactor. Recordemos la fecha. Obligatorio 1 de enero para las sociedades y el 1 de julio para el autónomo. Paso 2. Actualizar las plantillas de la factura. ¿Para qué? Para que incluya lo nuevo. O sea, esa plantilla que ya tenemos en ese software tiene que incluir el código QR y un texto, ¿vale? Que ya les voy a explicar lo que tiene que decir este texto. Y 3, y es la clave, revisar en la empresa cómo estamos trabajando. Ejemplo, no solamente es llamar al proveedor si va a actualizar el software. 2, actualizar. 3, revisar nuestros procesos internos en la empresa. Pero bueno, y Pilar, ¿por qué me dices esto? Te le pongo un ejemplo. Uy, me he equivocado, borro el ticket y llevo otro. Eso se acabó. Se acabó, se acabó. Ya no podemos borrar ticket ni esto. A partir de ahora habrá que hacer una factura rectificativa. Entonces este concepto, que ya lleva tiempo, entra con más auge, que es la factura, rectificar algo que ya hicimos, ¿vale? Y por último, claro, de forma que todo el equipo pueda funcionar como todo esto. Es decir, punto 4 en la diapositiva, formar al personal. Muchas empresas de software, de proveedores de software, me comentan, y dentro de nuestro plan tenemos la formación. No podemos dejar solo con diagnosticar, actualizar el software, revisar nuestros procesos y no formar al equipo. Porque existe por detrás de ese software una serie de parametrización o adaptación a través no solamente de las series, sino también de todo lo relacionado con la configuración o cómo quiero facturar yo relacionado con el tema de la factura rectificativa. Al entrar un nuevo concepto, siempre es muy recomendable formar a tu personal de empresa. Recuerden también que tenemos que tener el certificado digital al día, ¿vale? Que no esté caducado, porque bueno, muchas empresas aquí empiezan a jugar mucho el tema del certificado digital, porque va a estar metido dentro de este software que lo que hace es que valide contra la agencia tributaria. Y un detalle pequeño, pero súper importante, que no se puede pasar por alto. Además del código QR, todas las facturas tienen que incluir una frase específica. Esta que ven. Factura verificable en la sede electrónica de la agencia tributaria. Verifact. Es decir, esta es la famosa coletilla que les comentaba en el webinar, donde además del código QR, esas facturas deben tener este texto. Tal cual. Parece una tontería, sí, pero es un requisito legal y tiene que estar ahí. Entonces, si tu proveedor no te coloca este texto, el código QR, pues esto hay que colocarlo sí o sí, ¿vale? Para que la factura sea verificable y es un requisito, repito, legal y debe estar ahí sí o sí. Vale. Y para ir un poco cerrando, vamos a resumir porque sé que hay una serie de preguntas y además tengo unas cosas que comentar también. Vamos a resumir como una lista de control final. Y es la mejor forma de repasar y asegurar de que no se me escapa nada o nada importante, ¿vale? Como un pequeño checklist que vamos a hacer. A ver, ¿estamos listos para el 2026? Repasemos. Primero, el software está adaptado y tenemos nuestro poder, esa declaración de responsable del proveedor. Tengo que preguntarme. O sea, yo como empresa, como pyme, mi software de empresa está adaptado, está actualizado y además tengo esa declaración de responsable del proveedor. Vale. 2, las plantillas de factura y los tickets ya tienen el código QR. Ese texto legal que ha comentado Pilar, ¿lo tienen ya mi factura? Tercero, hemos revisado los procesos internos de facturación, como las devoluciones y las correcciones. Esto es muy importante porque nuestra forma, como he venido diciendo en el webinar, nuestra forma de facturar cambia, ¿vale? Ya no se puede borrar, ya no se puede cambiar, hay que hacer muchas cosas rectificativas. Entonces, también nos va a ayudar a mejorar internamente nuestros procesos dentro de la empresa a nivel del sistema de facturación, con las devoluciones o las correcciones. 4, dentro del checklist, ¿el equipo sabe cómo tiene que hacer las cosas de ahora en adelante? Es decir, el equipo está formado, lo estamos dando formación. Si la respuesta es todo que sí, si te hacen este checklist y la respuesta es sí, pues bueno, vamos bien encaminados. O sea, no nos va a coger el toro el 1 de enero si es para la sociedad o el 1 de julio para los
autónomos. Entonces, esto es muy importante. Entonces, este pequeño checklist que parece tonto es, vuelvo y repito, uno, mi software está adaptado. Tenemos nuestro poder, esa declaración de responsable, ese papelito que dice Pilar que se llama declaración de responsable del proveedor. Dos, las plantillas ya están modificadas y los tickets, el código QR está puesto a esa parte legal. Hemos revisado nuestro proceso interno de la empresa, de cómo vamos a hacer de ahora en adelante con las devoluciones, las rectificaciones o correcciones que tenga que cambiar en la factura. Y lo importante, vuelvo y rectifico, importante formar al equipo. Yo creo que siempre en todos mis cursos de formación le doy mucho valor en horas a la formación del equipo porque nos vamos a ahorrar en tiempo y en problemas, ¿vale? Del futuro. Y estas las frases para que se las graben a fuego, de verdad. He intentado que en este tiempo del webinar, que ahora vamos allí a las preguntas, es, si uno de tus sistemas no cumple, todo tu negocio está en riesgo. Esto es crucial. Si uno de tus sistemas no cumple, todo está en riesgo. No vale que el programa esté en la oficina y esté al día. Si luego, esto es un ejemplo que me comentaron recientemente un cliente, Pilar, pero el TPV no lo tengo al día. La ley es muy clara. El TPV también tiene que estar al día. Tiene que estar al día, no solamente la parte del sistema informático y tu TPV también. Así que coméndesele a las personas que le están llevando la parte de software y de hardware del TPV porque tiene que estar en la ley y es clara. Todo y cada uno de los sistemas que emitan facturas en un negocio tienen que cumplir sin excepción. Que nadie les diga por las redes sociales, este sí, este no. Todos sin excepción tienen que cumplir la normativa, sin excepción. Y sí, ya llegamos al final, pero la pregunta, que quede claro, Fortando el área, ya no es un cambio lo que va a llegar. ¿Por qué va a llegar? Llevamos mucho tiempo ya con esto, años atrás, y la pregunta es, ¿está acá parte de tu negocio cada programa, cada proceso de verdad preparado para este cambio? Porque el momento empieza a moverte ya, porque ahora es el momento, o sea, porque si no lo haces ahora, te va a llegar el toro encima. Y de hecho, nuestros clientes, porque en algunos casos hay que cambiar hardware, que los software son en local, ustedes saben que hay que cambiarlo. Eso requiere de un presupuesto, de que pasa sobre el cliente, notificárselo y tanto en la parte, si el hardware el software, perdón, es en local, pues habrá que mirar los ordenadores o los servidores. Y si es en nube, pues tendrá otros requisitos o en SaaS también. Pero esto es muy importante que lo hagan desde ahora y se asesoren. Yo por aquí les voy a dejar un pequeño regalo, ¿vale? Aquí me encontrarán a mí por las redes sociales, donde está el Soy Pilar Luis y Accionet. Y allí les he dejado un pequeño regalo donde están unas FAQ, que son preguntas y respuestas de lo que hemos hablado hoy, ¿ok? Porque además de tenerlo en el canal de YouTube, esta diapositiva, también lo pueden descargar en lo que dice Short, que es sencillo, son 2 folios. Y les dejo también un Verifactor completo, que habla del sistema más específico, ¿vale? Así que pueden conectarse a nuestro. También de todas maneras, he comentado con Enrique, para todas las personas que se han inscrito en el webinar, les haremos llegar estos 2 PDF, que son 2 PDF, para que lo tengan a mano y pueden verificar y ver todas las preguntas y respuestas ante una duda. Esto ya está más que masticado, no se va a cambiar, nos queda prácticamente mes y medio para avanzar en toda esta. Así que les invito, en cualquier duda, consulta, escríbanme por Instagram, ahí también les voy a dejar por aquí también el correo electrónico, ¿vale? Y sobre todo gracias por su tiempo, sé que tendrán hambre, hemos empezado a la 1 del mediodía, pero bueno, ya Enrique, mira a ver si tienes allí pues alguna pregunta o algo en el chat, que veo que hay como Sí. unas cuantas. Sí, ahí hay un par de ellas. Nada, recordar eso bueno, que a lo largo del día de hoy les mandaré, o mañana tal vez, este PDF. Y nada, Pilar, empezamos con las preguntas que están preguntando bastante. Vamos allá. Bueno, desde Cabo Sur Phil pregunta que si podrías repetir en qué casos hay que pedir la declaración jurada. La declaración jurada, en todos los casos. En todos los casos, todas las empresas. A ver si me estás hablando de declaración de responsable, ¿vale? Me imagino que eso es lo que estabas hablando, ¿no? Más que jurada es la declaración de responsable. La declaración de responsable del proveedor, en todos los casos. Si es un software que tienes, ¿vale? Y que tienes el tema del software, tu proveedor te tiene que facilitar la declaración.
¿vale? Esto es muy importante. La declaración del proveedor, que lo que simplemente dice es el papelito que te avala, oye, esta empresa sí está cumpliendo con la agencia tributaria. Eso es lo que acredita eso. Ese papel de la declaración del proveedor dice simplemente que ActionNet cumple con los requisitos, que tu software cumple con los requisitos. Eso es muy importante. Y están en la obligación de darte. Lo que te digan que no, no. Te lo tienen que dar. Están en la obligación de darte, ¿vale? Vale, pues nada, vamos a la siguiente. Alejandro Galtier pregunta, ¿qué pasa con la declaración responsable para desarrollo propio? En una consulta a la EAD, me indicaron lo siguiente. Le informamos que no se va a exigir un proceso de este tipo para los CIF ni será necesaria para la inclusión de en ningún tipo de listado. La certificación del cumplimiento de un sistema informático de facturación a realizar a través de declaraciones responsables incluidas los CIF. Puede consultar la información al respecto en la orden AC/1177/2024 de 17 de octubre, en su artículo 15. En dicho artículo se explica cómo debe realizarse esa declaración responsable, donde debe ser accesible los CIF, etcétera. A ver, yo no sé si saben, pero el lunes que viene, como es algo que es más técnico, ¿vale? Que yo sé de lo que está hablando el chico, ¿vale? A nivel de desarrollo, de hecho lo comenté, lo voy a comentar, porque como, por eso lo dije al principio que el objetivo de este webinar es algo principiante, para luego a tomar nota, Enrique, para uno sea, bien sea que lo puedo escribir y le explico, sobre todo porque mucha gente que no me va a entender, porque es un desarrollo a medida, ¿vale? Y todo eso, de tomar todo es un desarrollo a medida. Y esto es un ABC que hay que cumplir. Ojo que después hay excepciones, ¿ok? Piensa que también yo vengo una estandarización y esto para las empresas de software. Esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando del cliente final o de los negocios. Entonces no quiero mezclar una pregunta que tiene que ver relacionada con la parte del desarrollo a medida, ¿vale? Que hay una serie de normas. Y luego lo importante es lo que debe cumplir el PYME o el autónomo, en este caso, para tener el Verifacto. Así que anota todo y si quieren que me escriba. De todas maneras, el lunes voy a hablar de esto. El lunes 24 voy a hablar de esto, ¿vale? De este tecnicismo. Eso es que hay una pregunta un poquito más abajo de Alejandro Galtier también, que yo creo que va más enfocado a la próxima semana. Entonces, Alejandro, no sé si sigues por aquí, pero te recomendamos que te unas la próxima semana porque creemos que esa será más específica para estas preguntas que estás haciendo. Y sin problema, Eh, Alejandro, te las contestamos sin ningún problema, ¿vale? Pero para sí, no si dejar, porque hay no, un nivel muy básico aquí, y si no, pues me puedes mandar un correo a mí o a Pilar y podemos sin problema. Arturo López pregunta, en los casos que se use una hoja de cálculo o procesador de texto en modo simple, tipo máquina de escribir y no tenga programa de facturación como tal, ¿es necesario estar en Verifacto? En el caso de que no lo sea, ¿es conveniente? Muy buena pregunta. Estaba esperando esa pregunta. En todos los webinars me hacen esa pregunta, así que nada, si no lo hacía, lo iba a decir yo. Vale, en toda esta. A ver, si la fecha de hoy estamos utilizando una hoja de cálculo, que es lo que dicen, o la parte relacionada con Word, ¿vale? Que es lo que es más normal a la hora de hacer la factura, lo importante es que puedes seguir haciéndolo. No tienes ningún tipo de problema, siempre y cuando, en ejemplo, la hoja de cálculo no tenga macros, que es lo que está diciendo. Entonces me dice, Pilar, ¿qué son macros? Macros son fórmulas, ¿vale? Que están por detrás para no entrar en tecnicismo, son cálculos que tiene el Excel, que no sé si se han fijado, que algunas tienen macros que van relacionados una hoja de cálculo con la otra, y eso se le denomina macro. Entonces, si son macros, ya se entiende que tienes que cumplir un programa informático. Entonces, contestando a tu pregunta, puedes tenerlo y continuar así. Mi recomendación. A ver, es que tengas un software. Hay software bastante sencillo, ¿vale? Que conectan, porque después vas a colocar lo que es la parte del certificado digital de la empresa o del autónomo, que vamos, asequible, y te quitan un dolor de cabeza, porque ahí te vas a ahorrar muchas cosas también a la hora, uno de los FAQ lo pongo, de la ventaja de conectar directamente con la cuenta y dejarte la hoja del Excel o de Word. Pero la pregunta, ¿puedes? ¿Continúa? Sí, claro que puedes. Recomendación, que tengas un pequeño software que existe, que simplemente es un ABC para esto. También no nos olvidemos que la agencia tributaria, quiero decirlo, tiene un software que se lo pueden descargar, ¿vale? Totalmente gratuito. Y aprovecho esto y aprovecho la pregunta. El gratuito es el de la agencia tributaria, ¿vale? Cualquier otro gratuito no es gratuito. Entendamos esto, salvo que sea el proveedor, ¿vale? Pero el gratuito
es el de la agencia tributaria, porque me han llegado clientes y dicen, no, Pilar, que este es gratuito, es de la agencia tributaria. No, el gratuito es el de la agencia tributaria. Los otros, normalmente y por experiencia, necesitan tener mínimo una cuota, bien sea porque está en nube o porque un desarrollo, ¿vale? Detrás. Y existe una verificación, existe un testeo y una conexión contra la agencia tributaria. Es decir, horas de trabajo, es lo que quiero comentar. Entonces, esto es importante que les quede claro. Y gracias por la pregunta. No la hice yo. Y bueno, tenemos una más. ¿Podrías decir qué requisitos necesita tener el TPV para cumplir con la normativa? A ver, la normativa, el TPV principalmente es un hardware, ¿vale? Que es un aparatito y debe estar conectado a Internet. Y el software que tenga el TPV es lo que debe de tener. Cada proveedor, es como cuando a mí me preguntan, para que nos entendamos, aquellos que no saben, lo del Windows, ¿no? Yo tengo software que está en local y para los que sabemos el Windows 11 es el último que tenemos, pero estaba el Windows 10. Hay mucha gente que quiere dejar el Windows 10. Digo, vale, lo pueden dejar, no hay ningún problema. Mi recomendación como proveedor es que no, que lo actualicen al 11, porque entre otras cosas Microsoft dejó de facturar, dejó de dar soporte en octubre de todo esto. Entonces, mi recomendación es que lo utilicen esto. Creo que hay otra pregunta ahí. Es que me están saltando Sí. varias preguntas ahora al final. Sí, bueno, aquí pregunta que cómo creas un código QR en una factura de Excel o Word. A ver, lo puedes crear, pero existen programas, si metes en internet, te lo puedes crear directamente, ¿vale? Pero no tiene ningún problema. O sea, yo lo que te recomiendo es o te lo descargas de la agencia tributaria y te olvidas de esto, que es gratuito, o que contrates uno súper sencillo para esto. Pero hay programas que generan código QR. Ojo, o sea, hay variado. Búscate uno que de verdad pueda funcionarte y que funcione. Y acuérdate que el código QR es una correlación, ¿vale? Entonces tiene que estar todo el sistema del hash más el código QR ahí relacionado. Por eso es que con tanto dolor de cabeza, lo importante quizás es, para muchas empresas, es meterse por un software, por eso lo han puesto. Pero repito, el de la agencia está. Vale. Y una última pregunta. Para el uso del programa de la AEID, ¿se necesita tener la firma electrónica activa? Si te refieres al certificado digital, sí. El certificado, es importante ese tema, porque el certificado digital, lo importante, uno, que me he conseguido, que no esté caducado, porque a veces hay caducidad que puede ser el 1 de enero. Me conseguí un cliente que es de empresa, que empieza el 1 de enero, y resulta que le caduca el 5 de enero. Entonces, miren cuándo se les caduca el certificado digital, tanto de empresa como de autónomo, para que no coincidan y lo renueven lo antes posible, aunque ellos te avisan con tiempo y antelación para dicha renovación, pero sobre todo para que no se despisten de dicha renovación. Entonces, sí lo tienes que tener. Lo tienes que tener al día y en determinado software tienes que tener una extensión específica que lo comentaré el día 24, pero que debes tenerlo al día y que se pueda descargar y que tenga su clave. Por eso que el certificado viene con una clave. Si no lo sé, pues la puedo volver a solicitar para que al proveedor del software se le facilite en el momento que te instale e inserte lo que es la parte del certificado digital con la clave, ¿vale? Para que lo tengas. De acuerdo, no sé si hay alguna pregunta más de última hora. Si no, igualmente recordamos que esto va a estar en nuestro YouTube, por si se quedó alguna duda pendiente y pueden revisar. Ah, bueno, tenemos una última duda. En el caso de que no se quiera enviar la factura directamente, ¿cómo se puede guardar? A ver, aquí hay una cosa muy importante. Si eres una empresa o un autónomo y has activado el sistema Verifactus, se tiene que mandar. ¿Vale? O sea, sí o sí la puedes mandar. Tú tienes que pensar que si en el momento, el 1 de enero, activas el sistema Verifactu y el modo es enviar la factura, no lo puedes apagar. O sea, si haces on, tienes un año que tienes que tener activado el Verifactu. ¿Vale? No puedes decir, esta factura sí y esta factura no la mando. ¿Ok? Esto es muy importante, esta es una buena pregunta, porque sí, esta no. O tenemos dos modos del Verifactu. Verifactu envío, ¿vale? Lo que es el envío de la factura, o no verifacto, que se le llama, ¿vale? Que no envía la factura, se queda ahí, entonces. Y tienes que cumplir con estos requisitos. Lo importante es que ese II, que es el sistema de información del software, cumpla con los requisitos. Esto es importantísimo, ¿vale? Vale. Tenemos otra que si, bueno, se acaba de conectar. Bueno, Intec
te recomiendo que mires la charla completa en nuestro YouTube. La enviaré por correo a todos los que se han apuntado en nuestro Eventbrite. Y pregunta si en un bar es necesario y cómo funcionaría. Vale, un bar tiene un TPV, ¿vale? Esto es muy importante, ¿vale? ¿Ok? Entonces debería tenerlo. Y ojo, recomendación, que normalmente un bar a veces no tiene un solo TPV, tiene varios. Tienes que estar en todos, ¿vale? Esto es muy importante. Yo siempre recomiendo hablar con el proveedor. Y el proveedor, no es un TPV. Estaba con un cliente la semana pasada y me decía, es que este TPV sí, Pilar, y este no. No, 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 no. Tienes que montarlo en los dos. Si vas a facturar, tienes que montarlo en los dos. Esto es muy importante, ¿vale? Entonces en una cafetería también lo tienes que tener. Esto es muy importante. Vale. Y a ver, en el caso de que no las quieras enviar, que no las quieras enviar, ¿qué opciones hay para guardarlas y que sea válido? La misma chica que Guardar, preguntó. Bueno, sí, sí. perdón. No, no te preocupes. A ver, las puedes guardar, pero está el sistema Verifacto y el no Verifacto. Si no, el no Verifacto lo dejas guardado en tu sistema, ¿vale? De la clínica, lo puedes dejar perfectamente guardado en el sistema de la clínica, pero tienes que llevarlo a una contabilidad como la que se está llevando hasta hoy. Mi recomendación, si eres una clínica, ¿vale? Y que tengo experiencia en ello, es mejor activar el sistema de envío automático a la agencia tributaria. ¿Por qué? Porque todo esto nunca se olviden que van a venir las inspecciones, ¿vale? Yo no quiero ser aquí paja o de mal agüero, ni mucho menos, pero simplemente aquí van a venir muchas inspecciones. Y el no activar el Verifactu se puede, sí, recomiendo que se active automáticamente, ¿vale? Y no solamente la guarden, ¿ok? El bar hace facturas simplificadas, tiene que estar todo el día conectado. Y si las guardo al final del día y las envío, El envío tú lo puedes hacer, tú tienes depende, tienes primero que hablar con tu asesor, ¿vale? Para ver qué modalidad está de alta lo que son los bares, porque a veces puede ser un autónomo, puede ser una empresa, y eso ahí también varía a la hora de gestionar. Tú, si eres un TPU, lo puedes mandar al final del día. El sistema, lo que te dice, y la ley es que tú tienes que ir mandándolo, si estás conectado, en cualquier momento del día, sobre todo porque requiere la validez. No es que al final del día le doy un botón y envío. Eso no existe en el envío normal del Verifact. No, guardo todo y al final envío. No. Y en las bares, como bien comentaste, está la factura simplificada, ¿vale? Pero tiene validez legal como una factura, que es como el ticket, que sabe de lo que estoy hablando, ¿vale? Lo tiene que tener, ¿vale? Que se llama factura simplificada, pero tiene el concepto legal de factura. Igual. vale. Si en una empresa hay varios autónomos, ¿se utiliza la misma IP para facturar? Ay, muy buena pregunta. Por ahí debe haber un informático. No se recomienda. Eso lo diré el martes que viene, el lunes, perdón, que viene. No se recomienda, ¿vale? Pero tienen que tener cuidado también, lo que pueden tener varios sistemas. Si el sistema está en la nube, un SaaS, bueno, que no quiero entrar aquí ahora en tecnicismo, pero en la nube y a su vez y meter el certificado, ¿vale? Pero tengan cuidado con esto porque se está determinando y no se recomienda. Una misma IP se entiende que es como para un propio certificado, para decirlo de manera llana y sencilla sin entrar en tecnicismo, ¿vale? Una IP fija, ¿ok? Y conecto contra el certificado. Esto pasa mucho en las clínicas, entonces tengan en consideración esto que no se debería, ¿vale? Genial. Pues nada, vamos a ir cerrando. Muchas gracias, Pilar. Ah, perdón, que tenemos una... en este caso, si tenemos dos cuentas de SaaS, Jamie, no tienes ningún problema. Si tienes dos cuentas de SAT, tendrás dos tipos de certificados, uno para una cosa y otro para la otra. Entonces, lo que tienes que ver si en el SaaS que tienes, el software que tienes, te permite un certificado de autónomo o un certificado de empresa, ¿vale? Pero tiene que ser independiente. Los SaaS no tienen que estar relacionados. Ese es otro tema. Sobre todo porque traen su propia serie de facturación y su propia serie de facturas y de rectificativas. O sea, la forma de trabajar, a como hemos venido haciendo, nos va a cambiar. Y eso ya hay una ley hacia atrás, que es la ley de la parte de la facturación, que desde hace mucho tiempo la palabra bono no deberíamos usarla. Y yo soy la primera que coloquialmente la usaba, que es facturas rectificativas. Entonces ahora nos tenemos que organizar y formar y hablar con los otros términos que son los correctos para el tema de la adaptación del Verifacto. pues nada. El Muchísimas gracias. próximo lunes más y mejor, más